Hi, my name is Noemi Flores y it's a new video en el cual explicaremos el uso de to be going to y el uso de to be able to. Y bueno, vamos a iniciar con el to be going to, que lo vamos a utilizar para futuros planes, futuras intenciones, obviamente para el tiempo futuro. Y bueno, aquí tenemos la primera estructura del to be going to, que es la forma positiva, que vamos a utilizar como siempre el pronombre, el verbo to be, que ya lo expliqué anteriormente. Después seguimos con going to, verbo y complemento. Esta es una oración sumamente sencilla, que es you are going to work tomorrow. Tú vas a ir a trabajar mañana. Y una de las oraciones que a mí me llamó mucho la atención es de que también es como son como avisos básicamente. Por ejemplo, aquí tenemos el it is going to rain soon. Hemos visto que it lo utilizamos mucho como para objetos, mascotas, lugares, todo eso. Entonces aquí su traducción es va a llover pronto. Entonces también lo utilizamos como para dar este tipo como de avisos y todo este tipo de cosas. Que también esta es una de las formas en las que se puede utilizar y no necesariamente tiene como un sujeto, sino podemos referirnos a it como la lluvia. Y vamos a ver el tiempo pasado. Y bueno, aquí tenemos la forma negativa, que de igual manera es la misma estructura que vimos con la forma positiva, simplemente que en medio del to be y el going to se va a poner el famoso not, que nos sirve para negar. Y de igual manera va a tener la misma estructura, pronombre, to be, not, going to, verbo y complemento. Aquí es una oración igualmente sencilla, que she is not going to dance with him into Lorena's party. Ella no va a bailar con él en la fiesta de Lorena. Y bueno, esta es una de las formas negativas. Y ahora vamos a ver la última, que es la interrogativa. Y bueno, aquí ya por último tenemos la estructura de la forma interrogativa. Como sabemos, el verbo to be pasa al inicio de la pregunta. Después de ahí le seguimos con el pronombre. Continuamos con going to. De igual manera, verbo, complemento and question mark. Aquí es igual una oración súper sencilla, como por ejemplo, is he going to close the store now? Él va a cerrar la tienda ahora. Y bueno, a partir de esto podemos iniciar una serie de oraciones o le podemos agregar a estas oraciones conectores. También de igual forma lo podemos hacer en forma pasada. Y aquí va a cambiar mucho porque el verbo to be también va a pasar en forma pasada, como ya lo habíamos visto, que es el was y el were. En un ratito lo explicamos. Y bueno, aquí para hacer las oraciones más grandes y poder inclusive escribir un párrafo, utilizamos los famosos conectores, que estos van a ser where, what, would, if, why, who, where y although.
los cuales significan where significa dónde, what significa lo que, but significa pero, if significa sí, while significa mientras, however significa sin embargo, y por último although significa aunque. Estos van a ser algunos conectores que van a hacer darle algún sentido a nuestra oración. Por ejemplo, I am going to buy that weather, but you have it. O algún tipo de, bueno, darle coherencia a algún texto o algo por el estilo. En el tiempo pasado también se va a utilizar el to be going to, pero en este es como les decía que va a cambiar el verbo to be. El verbo to be va a pasar a pasado y como sabemos am y el this se van a convertir en was. Y el que nos queda es el are, que va a pasar a were. Que básicamente para el momento de pasarlos a pasado, si ponemos el I, you, he, she, it, we, they, you, va a significar ibas a, tú ibas a, él iba a, y todo eso más la acción que se interrumpe, ¿sabes? Entonces, ahorita vamos a poner aquí unas oraciones con algunos conectores y posterior a eso vamos a ver el segundo tema, que es to be able. Y bueno, ya para finalizar este tema, aquí tenemos una oración un poco más larga que dice: He was going to go to Cancun with his friends in March, but the quarantine began and his plans ruined him. Que significa: él iba a ir a Cancún con sus amigos en marzo, pero inició la cuarentena y se arruinaron sus planes. Entonces aquí lo que encontramos en esta oración un poco más larga es el verbo tener en pasado. Aquí tenemos también los conectores. Y también, sin creer, encontramos los adjective pronouns. También. Y bueno, básicamente esto sería todo del primer tema del uso de to be going to para las oraciones. Y ahora vamos a explicar el uso de to be able. Y bueno, para dar una breve introducción sobre to be able to, se va a utilizar, se crea en el tiempo futuro. Se usan todas las conjunciones del verbo to be que ya vimos anteriormente, que en el presente del verbo to be se utiliza lo que es am, is y are, y en el tiempo pasado del verbo to be con am e is se utiliza was, y en el are se utiliza were. To be able to es una manera formal del poder, que anteriormente ya lo habíamos visto con can y could, pero pues como dice, esta es una forma más formal
del verbo poder. Y ahorita vamos a ver las estructuras. Es un poco complicada por el simple hecho de que se utilizan las dos formas del verbo to be, que es el presente y el pasado, pero simplemente es adaptarnos y pues sí, adaptarnos en el qué tiempo está y ya. Vamos a ver las estructuras del negativo, del positivo y del interrogativo. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, se me olvidó explicar que el to be able to significa poder, también significa ser capaz, tener la capacidad de, y la estructura que tiene el to be able to en la forma interrogativa es muy diferente tanto en present como en past. Aquí en present tenemos los famosos question words, que estos question words, como podemos recordar, es el what, when, where, why, how many o who, que es que, cuándo, dónde, por qué, cuánto y quién. Básicamente son estos inicios que nos hacen saber que es una pregunta. Después tenemos el verbo to be en forma presente. Tenemos el pronombre able to, verbo, complemento and question mark. Uno de los ejemplos que podemos dar es how was the doctor able to cure the child, que significa cómo fue capaz el doctor de curar al niño. Y en la forma de pasado tenemos al verbo to be, present, able to, verbo, complemento and question mark, que básicamente es un decir: is the puppy able to born tomorrow? El cachorro puede nacer mañana. Y bueno, con esta breve explicación del to be able, podemos simplemente concluir que se usan todas las conjunciones del verbo to be, como lo vimos tanto en presente como en pasado, que es aquí lo pongo, el am, y are, y el was, were. Que con esto vamos a saber también en qué estructura o en qué tiempo gramatical está nuestra oración. Y es una forma muy formal del verbo poder, en vez de utilizar nuestro famoso can o could. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Y ya.